Bienvenidos hermanos y paz a vosotros. Esta es la Iglesia de Dios y hoy tenemos la oportunidad de tener un culto más de recepción del Día del Señor. En este día, hermanos, vamos a tener un tema de reflexión bíblico que nos va a hacer pensar más sobre la palabra de Dios si es que queremos agradar a nuestro Dios. Y este tema se llama el culto a María. Pero antes vamos a poner este culto en manos de Dios para que el Señor se manifieste en medio de nosotros y que el conocimiento de su palabra también nos haga entender y comprender lo que Él quiere de nosotros. Vamos a orar desde su hogar o desde el punto donde usted esté, hermanos. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque tú has bendecido a tu iglesia y en este día, Señor, que inicia tu día santo y en este reposo semanal, te rogamos, Señor, que tú vengas a manifestarte en medio de nosotros en el conocimiento de tu palabra y en el engrandecimiento de tu obra, Señor. Llénanos de tu misericordia y que la meditación de nuestras mente y de nuestras intenciones de nuestro corazón sean positivos delante de ti, como decía el rey David, sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, Señor. Llénanos de tu paz y de tu misericordia, te lo suplico, por el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hemos puesto en las manos de Dios este culto, pero vamos a leer la ley de Dios, la cual hacemos bien en entenderla, en leerla y sobre todo practicarla. Como usted sabe, la ley de Dios se ubica en el libro del Éxodo capítulo 20 y leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17. Leemos, por favor, hermanos. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado, y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Hemos leído la eterna ley de Dios, la cual es importante que exista siempre en nosotros la memoria y el deseo de cumplirla. Vamos a tener una alabanza especial que han enviado nuestros hermanos del coro Getsemaní de la Iglesia de Dios en el Templo Shammah al sur de la ciudad. Y estos cantos fueron presentados en el culto especial por los 100 años. Sin embargo, hermanos, vamos a recordarlos y también a disfrutar en ellos la palabra entonada y también el mensaje hecho por estos himnos. Vamos a escuchar en primer lugar este canto que se encuentra en el himnario Cantando con Gracia, que se llama El Piloto de Galilea. Vamos a escuchar a nuestros hermanos y así también tendremos estos momentos de meditación. Paz a vosotros, hermanos. El coro Getsemaní tiene para bien entonar una alabanza que es de nuestros cuarnillos Cantando con Gracia y es el himno número 277, que es titulado El Piloto de Galilea.
Gracias a Dios y a nuestros hermanos del coro Getsemaní por este hermoso canto y esta participación que lo hicieron con todo el deseo y el propósito de que la palabra de Dios también se predique por medio del canto y con estas hermosas voces. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a entrar en materia, vamos a entrar en estudio de la palabra de Dios y el tema que hoy que hemos seleccionado se llama el culto a María. El culto a María, hermanos, es un tema importante dentro de la doctrina de la Iglesia de Dios, no porque lo guardemos, sino porque precisamente la Iglesia de Dios tiene un firme conocimiento de la palabra, como también una determinación para que esa palabra permanezca. Y así, hermanos, vamos a leer en nuestras casas en el libro de Lucas, en el capítulo 11, leeré desde el verso 27 al verso 28 esta palabra. Vamos a leerlo, dice: Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando su voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bueno, en esta parte y en este relato nuestro Señor Jesucristo deja muy claro cuál es la posición que tenía Él y su madre. Pero vamos a entender que en parte de la historia el culto a María pues no ha sido parte de la doctrina de la Iglesia de Dios, y aunque poco se menciona en la Biblia, lo que se menciona no es grato para que nosotros lo sigamos como ejemplo. Me explico, por favor. En el año de 1939 y entre ese periodo y 1958 hubo un papa que se llamó Pío XII. Este papa, entre varios aspectos históricos que tuvo que vivir, bueno, fue la bendición de las armas que utilizó Mussolini y fue también el papa que facilitó la huida de los nazis hacia América, principalmente hacia Sudamérica o Argentina. Y este papa promulgó muchos estudios para que el culto a María se retomara en este tiempo o en este momento histórico y de ahí para hacia acá. Esto que voy a leer es una parte que está escrita en la historia y dice así: el pontificado de Pío XII estuvo marcado por dificultades y dramáticas circunstancias externas tales como la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la Guerra Fría, la amenaza del nacionalismo y el comunismo y el occidente en una crisis espiritual.
En medio de este panorama, el Papa encomendó a la causa de la Iglesia y de la humanidad a la Virgen María y promovió intensamente la devoción y estudios marianos. Este Papa fue un promotor del culto a María como tal, y este estudio que él promueve, pues se conformó en lo que hoy la Iglesia Católica o la Iglesia Romana pues ha continuado durante muchos años. Sin embargo, el culto a María no es un culto que nació con la Virgen María o durante el tiempo que estuvo Cristo Jesús en la tierra. En realidad, el culto a María es mucho más antiguo que lo que se escribe dentro de la historia, o como tal no se conocía igual, pero sí tenía las mismas características. Mire, vamos a verlo un poquito más. En el pueblo de Israel había unos momentos en los cuales el pueblo de Israel se desviaba y esta diosa era alabada, de tal forma que en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, verso 13, dice así la palabra de Dios: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot era la reina del cielo o la diosa madre, porque tenía siempre una figura donde estaba la madre criando a un hijo que era Nimrod. Y este pueblo de Israel en aquel momento se desentendió de la palabra de Dios e hizo adoración a Astarot. Pero no fue la única diosa que alabaron, ¿verdad? Porque esa historia viene siendo más antigua. Por ejemplo, los griegos adoraban a Afrodita y los romanos también a esa misma diosa. En el tiempo de los efesios, Diana de los Efesios también era adorada, y también vamos a más adelante escudriñar la palabra de Dios para ver qué dice. Sin embargo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 44, verso 17 y 19, la palabra de Dios habla acerca de que lo que el pueblo de Israel hizo en la adoración de esta reina de los cielos, o Ashtarot, la cual, hermanos, no era más que un ídolo de aquellos antiguos pueblos con los cuales se contaminó el pueblo de Israel. Dice así Jeremías 44, 17 al 19, dice: antes podremos ciertamente por la obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer sahumerios a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, y en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos hartos de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que cesamos de ofrecer sahumerios a la reina del cielo y derramándole libaciones, nos falta todo, y a cuchillo y a hambre como a consumos. Y cuando ofrecimos sahumerios a la reina del cielo y derramamos libaciones, hicímosle nuestras tortas y tributarle culto, y derramamos libaciones y nuestros maridos. Aquí estamos tomando un extracto de la palabra de Dios, donde el pueblo de Israel está buscando esa idolatría a esa reina del cielo, lo cual le trajo muchas consecuencias, porque esas desviaciones hacia la idolatría le costaron muy caro a ese pueblo de Israel, que fue perseguido y que fue destruido porque el celo de Dios se mostró sobre de ellos. Esta reina fue una deidad en la antigüedad, y simplemente le desempolvan esa intención idólatra para ponerles nombres cristianos o bíblicos o del Nuevo Testamento, y entonces ya se arma como una doctrina, pero en realidad para delante de Dios eso no es correcto. Vamos a escuchar y vamos a leer principalmente en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 27, acerca de esa misma diosa que fue cambiando, porque en la antigüedad se conoció como Ashtarot, y para el tiempo de los efesios la conocían como Diana o como Artemisa, que era parte de las deidades que habían dejado los griegos en aquel mundo antiguo. Vamos a leer también entonces Hechos 19, 27. Dice así la palabra de Dios: no solamente hay peligro
que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la grande diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual ahora toda Asia y todo el mundo. Este pueblo, hermanos de Efesios o Éfeso, donde estaba Diana, precisamente Diana de los Efesios, como dice la palabra de Dios, era un pueblo que vivía de la idolatría, es decir, de las visitas que hacían, o lo que se le conoce hoy como turismo religioso, en el cual las personas querían conocer ese templo que era majestuoso. Pero cuando el apóstol Pablo llegó con el Evangelio de Cristo Jesús, esas estatuillas de Diana de los Efesios fueron menospreciadas porque el Evangelio de Cristo Jesús no lo permitía. Y entonces, haciendo en suma esta historia, hermanos, pues comprendemos que el culto a María desde la antigüedad, y que existía no como María, sino como otras diosas o como otros ídolos también, fue rechazado por nuestro propio Dios, por el mismo pueblo de Israel, que en algún momento se contaminó y después fue rechazado. Pero no es bíblico y no es parte de la enseñanza del maestro, porque vamos a tener un poquito más de esto. Miren, el Catecismo Católico dice así, dice lo siguiente: después de haber hablado del papel de la Virgen María en su misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora en su lugar el misterio de la Iglesia, y se le reconoce y se le venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Vamos a entender un poquito. María fue mortal, María también fue humana, y María también, aunque tuvo una vida ejemplar, nunca fue Madre de Dios. Fue Madre del Señor Jesucristo, que es muy diferente. Es muy diferente decir que la hermana María o que María fue madre de Dios, porque un mortal no puede ser madre de un Dios eterno. Lo que pasa es de que la confusión que existe por el tema de la Trinidad existe y hace una confusión, porque dicen que Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son la misma persona, pero dentro de la palabra de Dios nunca menciona que existan tres personas, que exista una persona con tres identidades. Simplemente explica que Dios es el Padre y el Eterno, y Cristo Jesús su Hijo y nuestro Salvador. Así es que María no es madre de Dios, sino que simplemente fue madre del Señor Jesucristo. Y esta afirmación es en contra de la palabra de Dios, porque no podemos perder esos aspectos doctrinales dentro de nuestro razonamiento y dentro de la Biblia. Mire, para el caso de México existe también un caso parecido. Y vamos a tener que investigar, o hemos tenido que investigar en la historia y en la forma como llegó la doctrina católica a México, que fue impuesta a sangre y puño. Esa es la realidad, porque ellos no evangelizaron si las personas estaban convencidas, sino que fue impuesta esa doctrina y si no morían. A la actualidad existen algunos estudios bíblicos como también históricos respecto al aparecimiento de la Virgen de Guadalupe, que es esa imagen la que se venera en nuestro país con grande fuerza. Sin embargo, vamos a tratar de entender la palabra de Dios, de lo que dice en ella. Y miren, este es un aspecto histórico, simplemente nada más voy a referir a la historia, todavía no voy a explicar bíblicamente. Dice así: desde épocas prehispánicas existía un templo de adoración a Tonantzin o Toqui Tonantzin en el Tepeyac, ubicado en la actual delegación o municipio o alcaldía de Gustavo Amadero, dice, a 6 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Dicho templo fue destruido durante la conquista de México. Sin embargo, los frailes franciscanos mantuvieron una pequeña capilla en este lugar. Según el señor Sagún describe que el culto a Tonantzin dice así: uno de estos que está en México
donde está el montecillo llamado Tepeyac, en que los españoles llaman Tepequilla, aquella llamada Nuestra Señora de Guadalupe. Dice, en este lugar tenía un templo dedicado a la madre de los dioses que ellos llamaban Tonatzin, y que quiere decir nuestra madre. Allí hacían muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras y de 20 lenguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas. Venían hombres, mujeres, mozos y mozas a estas fiestas. Esto fue escrito en el año de 1540 y entre 1588, según el señor Fray Bernardino de Sahagún, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España. Así es que este culto a María en México se le llamó Guadalupe, o el culto a Guadalupe. Y como sucedía o como sigue sucediendo dentro de la historia de la Iglesia de Dios, los aparecimientos son parte de ello para que la gente crea. Pero como dice la palabra de Dios, son milagros mentirosos, porque toda esta historia en realidad lo que está explicándonos es de que existía en México una diosa llamada Tonatzin, llamada la madre de todos los dioses, o nuestra Madrecita Santa, como también se le conoce. Y así la conocieron los pueblos prehispánicos y la adoraban, y venían y hacían reverencia a esta diosa que venía de la idolatría azteca o mexica, para que entonces fuera adorada. Y entonces simplemente para las dificultades de la conquista de México, esa diosa fue cambiado su nombre de diosa Tonatzin a una diosa que se le llamó Guadalupe. Sin embargo, hermanos, el conocimiento bíblico nos hace entender que nosotros no podemos estar adorando a dioses extraños ni a dioses que son ídolos, porque nuestra parte en el conocimiento de la palabra de Dios es tener respeto a la palabra de Dios precisamente, y uno de esos mandamientos es no tener idolatría. Vamos a referirnos nuevamente en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, leeremos desde el verso 3 hasta el verso 5, que lo leímos hace rato. Dice así: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, y sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Este mandamiento es tan vigente como existe hoy el mandamiento de que no debemos de matar, ni debemos de adulterar, y debemos de amar al prójimo. Porque estos mandamientos, hermanos, lo que está diciendo es de que el único Dios y al que se debe de venerar es al Dios eterno, el cual no tiene imagen humana ni de cosas que se le asemejen en la tierra, porque Dios no quiere que se inclinen a ellos en ninguna forma. Y por lo tanto tampoco a otros dioses o diosas como existen, o ídolos que los hombres han creado, llámese Tonatzin, o llámese Diana de los Efesios, o llámese también María. Vamos a leer otra parte en el libro de la Biblia, en el libro de Isaías, en el capítulo 45, dice así, desde el verso 22, dice así: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí hice juramento, y de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada. A mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. El que está hablando aquí es Dios, y dice: ante mí se doblará toda rodilla, y yo soy Dios, dice, porque no hay dioses delante de mí, porque no hay otro Dios más que es un único Dios, y ese es el Dios eterno. Y aquí dice: a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Es decir, cualquier agradecimiento o cualquier petición será directamente solicitado al Dios eterno, y no hay entre ellos intervención. Vamos a leer otro verso en la palabra de Dios que está en Deuteronomio 27:15. Dice así: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen o fundición o abominación a Jehová, obrando obra de artífice, y le pusiese en oculto,
Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Dentro del pueblo de Dios o el pueblo de Israel, del cual surge también esta doctrina que el Señor Jesús predica, porque la religión cristiana nace también de esa religión judía, con muchas características de él, no con aquellos ritos y sacrificios, pero sí con aquellos conceptos acerca de la veneración a Dios eterno. Entonces explica aquí que maldito sería aquel que hiciera ídolos. ¿Por qué? Porque desviaba el pensamiento de la palabra de Dios por tener idolatría. Y vamos a ir más adelante, hermanos, y tal vez en el siguiente texto vamos a detenernos a reflexionar un poquito más. Dice así la palabra de Dios en el libro de Isaías 46, 5 al 9. Dice así: ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que sea semejante? Sacan oro de talejo y pesan plata en balanzas, alquilan un platero y hacen dioses de ello, humillarse y adoran. Échanlo sobre los hombros, llévanlo y asiéntanlo en un lugar, y allí se está, y no se mueve de su sitio. Danles voces y tampoco responde, y ni libra su tribulación. Acordaos de esto y tener vergüenza y tomad de entre vosotros prevaricadores. Acordaos de las palabras de las pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más que mí semejante. Estos textos nos hacen reflexionar claramente sobre cuál es la posición de Dios, el cual no podemos ver ni tocar, ni podemos también igualarlo a algo que se le asemeje. Como dice aquí, funden oro y plata y hacen figuras del platero y se inclinan ante ellos creyendo, hermanos, que esa imagen puede salvarlos, pero simplemente es el resultado de un artista o de esas figuras que se hacen, porque entonces en realidad el que realmente hace los milagros no es ese Dios o ese ídolo, sino que es el Dios eterno, el cual tiene misericordia de nosotros. Como dice aquí, lo llevan y lo ponen y ahí se queda, y hay que cargarlos a esas imágenes para que no se rompan, o hay que cuidarlas porque no son capaces de cuidarse por sí mismos, sino que el poder de Dios se manifiesta simplemente fuera de ellos, porque son objetos simplemente. Esa es la naturaleza que tienen y esa seguirá siendo. Los milagros que tienen o apariciones o muchas más cosas, hermanos, simplemente son cosas que son pues milagros mentirosos. Esa es la realidad, porque están hechos para engañar, porque eso no es lo que pidió Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que predicar y entender, por lo doloroso que pueda ser. Pero si nosotros buscamos a Dios, así lo entenderemos y así lo comprenderemos, porque no lo digo yo, porque lo dice aquí su palabra. Vamos a comprender un poquito más sobre la naturaleza humana de María, porque se ha creado una doctrina que no es cierta y no es básica, no está basada en la palabra de Dios, pero vamos a comprenderla. Mire, vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 12, verso 46 al 50 lo siguiente. Estando él hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera que querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y respondiendo su mano hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí vamos a comprender, hermanos, de que el Señor Jesucristo tuvo hermanos carnales y tuvo a María como su madre, que lo buscaba en aquel momento. Primer punto a reflexionar: ¿por qué entonces Cristo Jesús, si María es la madre de Dios y a la cual nos tendríamos, según las doctrinas, que referir, por qué Cristo Jesús la menosprecia cuando lo va a buscar? ¿Y por qué no dice, pues háganle caso a ella, adórenla? Y dice la palabra de Dios que él tenía hermanos. Hay muchas personas que tratan de confundir que María
no tuvo más hijos que Cristo Jesús. Y eso no es cierto, porque en realidad cuando la palabra de Dios habla acerca de primos o parientes, se refiere como tales. Por ejemplo, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, era parienta de María, era su prima, y nunca se refiere como su hermana, o como nos decimos en el templo, hermanos. Simplemente se refiere a Elizabeth como su parienta. Así es que los hermanos y hermanas que tenía el maestro fueron hijos de José y de María como parte del matrimonio donde vivió el Señor Jesús sus primeros años antes de dedicarse definitivamente a su ministerio. Entonces, esta es una evidencia clara. Vamos a leer también, a releer un texto que leíamos al principio, donde dice en Lucas capítulo 11, 27 y 28, y dice: y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer que de la compañía levantó su voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta mujer que se levanta de entre las personas y entre aquella multitud y le dice: bienaventurados los pechos y aquella mujer que te trajo, eso es lo que está refiriéndose, pues está dando una bienaventuranza a aquella mujer que sería María. Si el Señor Jesús hubiera permitido que María, su madre, sea alabada y sea adorada, hubiera dicho sí, pero él dice: más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y los guardan. ¿Por qué el Señor Jesucristo no pidió que se adorara a María? Porque él sabía que era un mandato de Dios que no debiéramos de adorar imágenes, ni a una persona, ni a santos, ni a ninguna persona. Y la gente ahora dice que no adora a esas imágenes, pero en realidad sí la adoran porque se inclinan hacia ella y le piden favores, como se pedían en la antigüedad aquellos múltiples dioses que eran paganos o que eran ídolos, ¿verdad? Vamos entonces a entender que la palabra de Dios nos va a hacer explicar el Señor Jesús que no se refiere a María, sino que se está refiriendo a aquel único Dios que debe de existir y al cual se le debe la devoción y la adoración, es al Dios eterno. Pero ¿qué papel funcionó o qué papel tuvo María en todo este evangelio? Evidentemente María fue el conducto por el cual el Señor Jesucristo se hizo carne, como dice el libro de Juan capítulo 1. Es decir, fue una persona santificada definitivamente y bendecida por Dios, porque así fue escogida, pero no nada más que eso, sino que también fue una persona que tuvo más hijos, que tuvo una vida natural o una vida normal, como lo viviría cualquier persona, cualquier madre, en una vida con su esposo, que fue José. Pero no una deidad, ni está en los cielos tampoco, porque también al morir descendió al polvo de la tierra y espera y murió en esperanza de Cristo Jesús, de la resurrección. Así se entiende. Vamos a leer Juan capítulo 14, verso 6, donde dice así lo siguiente. Bueno, antes de leerlo, hermanos, las personas hablan acerca de María como la mediadora, porque ella es madre y porque ella comprende las situaciones, pero en realidad doctrinalmente no existe ese pensamiento, sino doctrinal y bíblicamente María no es ninguna intercesora, porque en primer lugar, como decíamos, ha muerto y ha descendido al polvo de la tierra y espera la resurrección. Así es que María no es ni madre de Dios ni ninguna intercesora, porque lea lo que dice en este capítulo, verso 14, verso 6, dice así. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Cristo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios si no es por mí. Y Cristo Jesús sí es el intercesor entre nosotros y el Padre eterno por el sacrificio que Él hizo, pero no María. Vamos a leer en la primera carta del libro de Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 5, dice así: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir,
Aquel que pudo comprender el sacrificio de la muerte de Cristo Jesús fue el mismo Señor y comprende nuestras condiciones humanas, y Él está sentado a la diestra del Dios eterno si así lo creemos por fe que así lo es. Así es que no hay ni una María, ni tampoco ninguna Trinidad, ni nada de ese tipo, hermanos, porque la palabra de Dios es clara. Tampoco es algo que tengamos que buscar ciencia humana para comprenderla, simplemente hay que leerla y comprenderla. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice es de que el mediador entre hombre y Dios es el Señor Jesucristo, y no existe ninguna María ni ninguna persona más que el Señor Jesucristo. Pero la Biblia, ¿qué dice respecto hacia la adoración a María? Pues en realidad dice que no debemos de tener esos ídolos que no vienen de la palabra de Dios ni de las costumbres que el Señor Jesús quería que cambiaran los judíos. Simplemente venía o viene de la idolatría de esos mundos antiguos o de esos pueblos antiguos. Vamos a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, leeremos desde el verso 30 y verso 31, dice así: Por tanto, he aquí yo contra los profetas, que dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno a su más cercano. He aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Sobre todos estos profetas, hermanos falsos, que hablan acerca de lo que no dice la Biblia y de lo que no dice la palabra de Dios, esa es su condena, porque dice, están robando mis palabras. Y no hay hombre ni ser humano que pueda robar la palabra de Dios, ni esconderla, ni hacerla, ni torcerla, sino que simplemente está haciendo un mal para todas las personas, porque lo único que está haciendo es un acto abominable y triste para que la gente se confunda y crea en cosas y en dioses que no existen y en ídolos que no lo son. Ya solamente por último vamos a leer el último texto que está en Colosenses capítulo 2 verso 8, donde dice así la palabra de Dios. Dice: Mirad que ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tribulaciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Hermanos, es clara la palabra de Dios respecto a que no debemos dejarnos llevar por vanas sutilezas, ni filosofías de hombres, ni historias que no son dentro de la palabra de Dios, ni milagros mentirosos, ni apariciones que no existieron o que están hechos para dominar la mente de las personas. Usted siga a Cristo Jesús, hermanos. Usted siga la palabra de Dios, porque no necesita usted un intermediario, ni pastores o ni padres ni sacerdotes para tener contacto directo con Dios. Simplemente abra su palabra, léala y entiéndala. Y nosotros, nuestra obligación es poder explicar esta palabra tal cual es y no poner nuestras propias palabras, ni nuestras filosofías, ni esas sutilezas para que se oigan bonito. Simplemente es palabra de Dios y Dios nos ha de bendecir. Que Dios le bendiga y paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos. Somos el coro Getsemaní del Templo Shammah y para honra y gloria de nuestro Dios queremos entonar el himno 237. A Dios cantemos, para honra y gloria de nuestro Dios. Cantemos las grandes acciones.
Bueno, también esta fue la participación de nuestros hermanos del coro Getsemaní, como decía yo, que está en la Iglesia de Dios del Templo Shammah al sur de la ciudad. Dios les bendiga, hermanos, y les prospere. Y este fue el tema que vimos el día de hoy, que se tituló el culto a María. Yo espero no haber sido ofensivo, sobre todo para aquellas personas que apenas están entrando al conocimiento de la palabra de Dios. Pero tampoco podemos, hermanos, dejar de explicar lo que dice la verdadera palabra de Dios, que es la verdad y está pura como es, o es tan pura como nosotros debemos de entenderla. Vamos a orar para terminar este culto y Dios les bendiga, hermanos, y después tendremos avisos y noticias. Oremos, por favor. Bendito Señor, que moras en la altura de los cielos, Señor nuestro, te doy gracias por tu misericordia y por tu amor que nos has permitido también meditar en tu palabra, porque sabidos estamos de que tú eres el único que debemos de alabar y al cual nuestras rodillas deberán de inclinarse y también humillarse delante de ti. Que solamente existe nuestro Señor Jesucristo como mediador entre tú y nosotros, y aunque María también fue una persona muy importante dentro del desarrollo de tu evangelio, no requiere, Señor, de ti para que requiera de nosotros para ser adorada, porque sería también blasfemar tu nombre. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu paz, para que en la manifestación de tu palabra y en el conocimiento de ella vengamos también al conocimiento, Señor, de una mejor doctrina y también, Señor, de esta palabra santa. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por este culto también, y las noticias a veces son no muy agradables, hermanos. Esta semana falleció nuestro hermano querido, hermano Ramón Salinas. Dios les bendiga a nuestros hermanos, sus parientes, su familia, los hermanos Salinas de la Iglesia de Dios allá en Aviación Civil, donde les enviamos un saludo de esperanza y también de fortaleza. Seguimos orando por ustedes y por lo tanto también a la Iglesia en general, hermanos, vamos a pedirles que nos cuidemos y que seamos observadores de las recomendaciones que el gobierno hace también, tanto al presentarnos en el culto como también al salir, porque es importante que la Iglesia también sea ejemplar en estas condiciones y en el cual también el cuidado debemos de tener. Yo les ruego, hermanos, que nos sigan viendo por las transmisiones que hacemos en vivo, por los canales y redes sociales que tenemos, ya sea YouTube o Facebook. Búsquenos también por Iglesia de Dios Congregación Judá y ahí nos podrá localizar. O bien en la página www.iglesiadediosjudá.com. Ahí nos puede encontrar también y allí anunciamos cualquier evento o situación que se está presentando en favor de la obra de Dios, y también todos estos estudios que estamos haciendo se irán publicando paulatinamente en esa misma página. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta recepción del sábado. Tengan un sábado en paz y lleno de bendiciones. No tengo más que decir, gracias a Dios y a ustedes por estar en este día con nosotros. Dios les bendiga y paz a vos.